Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia del profesor Adolfo Rullón. Adolfo, en nombre de la Fundación, una vez más te agradezco el que haya correspondido, bueno, ya en esta ocasión, en la 5ª edición de la Semana del Derecho y los Negocios, al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, así que te agradezco que hayas aceptado la invitación. Bueno, en realidad el agradecido soy yo por la oportunidad. Es siempre un placer venir a la República Dominicana, a la cual he venido bastantes veces ya, muchas veces por la invitación amable de Finjus. Así que encantado, encantado. Bueno, uno de los temas en donde real y efectivamente tú te has concentrado en los últimos años, y inclusive hasta como referencia internacional, te ha convertido en uno de los principales pilares, eso lo estoy diciendo yo, ha sido todo lo que tiene que ver con los acuerdos extrajudiciales, con reestructuraciones, en fin. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo va? ¿Fue que los tribunales fracasaron? ¿Tú como herramientas la valoras como un recurso más? ¿De qué es de lo que se trata? Bueno, de lo que se trata es básicamente de ofrecer alternativas para la reestructuración de las empresas en dificultades. Todos sabemos que tradicionalmente la herramienta era el proceso formal, judicial, de reestructuración, que no es que haya fracasado, pero en todas partes tiene sus críticas, sobre todo porque es largo, porque es costoso, porque muchas veces es impredecible y en consecuencia no siempre es la oportunidad para obtener una buena reestructuración. Sumado a eso, que generalmente los empresarios en crisis acuden tarde a estos mecanismos procesales complejos, para llamarlo de alguna manera. Entonces, esto extrajudicial tiene que ver con algo que ha existido siempre, pero no siempre ha sido muy utilizado, que es negociar entre el deudor y sus principales acreedores, generalmente son los acreedores financieros, una manera amigable de resolver la crisis financiera, con enormes ventajas propias de la informalidad, de los menores costos, de la mayor rapidez. Y entonces eso muestra que hay caminos alternativos, que no siempre es imprescindible ir al proceso judicial. No es que haya fracasado, ni es que haya que dejarlo de lado. Muchas veces los acuerdos extrajudiciales no se pueden realizar, no se pueden llevar a cabo, porque hay demasiados acreedores o por las circunstancias que fuera. Pero lo importante es que la oportunidad de la reestructuración esté dada por distintos mecanismos. Entonces tenemos el proceso formal por un lado y estos mecanismos más livianos, más amables, más sencillos por el otro. Y en el medio hoy tenemos los acuerdos que se llaman híbridos, que en los híbridos tenemos toda la negociación del acuerdo entre el deudor y parte de sus acreedores extrajudicial y luego un brevísimo trámite judicial para que el juez confirme, que el juez homologue ese acuerdo y darle las mismas ventajas que tiene un plan de reestructuración en un proceso formal. Cosa que tiene la República Dominicana. La República Dominicana tiene el acuerdo previo de plan, que es un mecanismo de los que hoy llamamos híbridos, porque combina las ventajas de los dos sistemas y que está dentro del, yo llamaría del modelo latinoamericano estadounidense. O sea, en América, desde Estados Unidos hasta los países de Sudamérica, el modelo es muy parecido, que es lo que se llaman pre-pacts o acuerdos preelaborados. ¿Por qué? Porque están elaborados afuera del tribunal y luego se traen al tribunal para hacer un procedimiento muy abreviado y que ese procedimiento abreviado tenga las mismas ventajas
que la negociación y el acuerdo que se obtiene en el proceso completo. Entonces, resumiendo, lo importante hoy es que cualquier sistema concursal moderno tenga por lo menos esas tres alternativas: los acuerdos puramente extrajudiciales, los acuerdos formales y los híbridos en el medio. Ahora bien, tú hablabas de que son procesos. Y evidentemente de que cuando hablamos de procesos, hablamos de etapas. ¿Cuáles son las etapas, por ejemplo? Si tú me pudieras decir, bueno, hay una primera etapa y una segunda etapa y finalmente concluimos con... ¿De un acuerdo extrajudicial? Por supuesto. Bueno, un acuerdo extrajudicial es un proceso, pero no en el sentido de procedimiento judicial. O sea, porque es totalmente desregulado. O sea, que las partes pueden negociar de la manera que lo estimen más adecuada. Para ayudar a encauzar esa negociación y llevarla a buen término, hoy existen lo que se llaman principios o lineamientos o líneas rectoras, que no son leyes, pero que es como un código de conducta que las partes tienen que tener en cuenta para conducir su negociación. Y básicamente hay distintos modelos. En este momento en Latinoamérica tenemos los principios latinoamericanos para la reestructuración empresaria del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, que es una suerte de desarrollo de los 4 principios del enfoque de Londres de fines de los años 90, que básicamente son adoptar una actitud de cooperación. Correcto. O sea, cuando las partes se reúnen para negociar, tienen que evitar el enfrentamiento, tienen que cooperar deudores y acreedores para una solución común. Primera cuestión importante. Segundo, abrir la información, o sea, ser transparentes, tanto el deudor en cuanto a su situación financiera, no en cuanto a sus secretos comerciales o industriales, pero sí su real estado financiero, y los acreedores también en cuál es su grado de exposición a este deudor en particular. En tercer lugar, una tregua. O sea, durante la negociación no nos agredimos. O sea, no hay pedidos de embargo, ni ejecuciones, ni pedidos de concursos de los que están alrededor de la mesa negociando. O sea, es un acuerdo de caballero prácticamente. Exactamente, un acuerdo de caballeros. Y en cuarto lugar, en la medida en que se pueda, darle preferencia, algún tipo de preferencia o prioridad a quienes aporten dinero fresco. O sea, si traemos dinero como capital de trabajo para que pueda continuarse con la actividad, ya sea durante la negociación o después del acuerdo, los demás acreedores de alguna manera le van a reconocer una prioridad, ya sea grabando algún bien si existen bienes libres o autosubordinando sus reclamos, los acreedores viejos, a quienes aportan dinero fresco. Esos son los 4 principios básicos que después están desarrollados en todos estos códigos de conducta. Ahora, etapas, me decías, etapas. Esto en general te repito, es desregulado, es flexible. Es flexible, definitivamente. Es bien flexible, pero las partes suelen reunirse por iniciativa del propio deudor o de algún acreedor importante. En muchos de estos casos hemos visto que, por ejemplo, hay varios bancos expuestos a la situación de crisis, entonces uno de ellos llama a los otros bancos y le dice: vamos a tratar de buscar una solución común, porque si cada uno va por su lado vamos a destripar al deudor o a sus bienes y en perjuicio de todos. Entonces, lo primero es esa convocatoria. De entrada se suelen adoptar estos principios, es decir, bueno, la negociación se va a hacer en base a estos principios. Vamos a firmar un acuerdo de no agresión, un pacto de caballeros que durará mientras un periodo determinado. Vamos, en algunos casos, a aceptar todos lo que resuelva la mayoría, voluntariamente. O sea, si, por ejemplo, estamos reunidos 10 acreedores que representamos X cantidad de capital adeudado, y se obtiene una mayoría de 8 y un 70%, los demás dicen: nosotros vamos a respetar lo que se acuerde, aunque no estemos de acuerdo. Esto suele ser lo primero. Y luego la negociación, como cualquier negociación.
qué nos vas a pagar, cómo vamos a pagar, qué se va a hacer. En general son acuerdos de reestructuración financiera. Muy rara vez se actúa sobre las operaciones de la Claro, empresa. claro. Y luego se firman los acuerdos, puede ser en un solo acto o en varios, son contratos, se rigen por la ley de los contratos, y si hace falta, entonces de ahí podemos ir al tribunal y empezar el trámite, si este ya procesal abreviado, del acuerdo previo de plan, o como se llama en otros países, el acuerdo extrajudicial previo, etc. Esas más o menos son las etapas. Ahora, tú decías que una de las características de estos acuerdos es la flexibilidad. Y todo lo que tiene que ver con menores formalismos, digámoslo así. Así. Ahora, ¿qué riesgo pudiese traerle esa situación a los acreedores y reudores? Es decir, esos niveles de informalidad. Bueno, el riesgo es primero, que la información no sea transparente. Acá no hay un control de la información tan estricto como el que se hace en un proceso judicial. Entonces, por eso es una de las claves, una de las piezas claves del sistema, que haya confianza. O sea, si no hay confianza no se pueden hacer. Esto es clarísimo. Si la información no es transparente, es muy difícil llegar a un acuerdo. Entonces, ese riesgo, ¿cómo se conjura? Bueno, si la desconfianza es demasiado elevada, ni lo intentes. Claro. Entonces, el riesgo interno existe por parte de ese potencial acreedor intolerante, ¿no? Pero hay también un riesgo externo, que son aquellos acreedores que no participan. Claro, ese es el tema. Entonces, esos pueden agredir. Claro. Y pueden frustrar la negociación. Entonces, ese es uno de los puntos vulnerables. Pero esto se puede de alguna manera evitar o amortiguar o aminorar utilizando los mecanismos híbridos, porque los mecanismos híbridos establecen una suspensión de la agresión de los acreedores durante un periodo determinado. Entonces, ¿Aún a aquellos que no son parte del acuerdo? Aún aquellos que no son partes del acuerdo. Pero claro, acá lo que tenemos es una etapa en la que se negocia sin paraguas, ¿no? Sin paraguas de protección. Claro. Donde están esos riesgos muy presentes. Una vez que puedo entrar en la etapa del acuerdo híbrido, del acuerdo previo de plan, por ejemplo, ahí sí tengo protección. Porque ahí se suspende todo. Claro. ¿No? Como en el proceso judicial también, ¿no? Entonces, lo ideal es tratar de buscar la manera de, inclusive, llevar esa etapa de protección por un periodo breve a la etapa anterior extrajudicial, cosa que en algunos sistemas existe. No en el dominicano, no en el argentino, no en otros sistemas latinoamericanos, en el que la protección empieza recién a partir del momento en que se va al tribunal. Pero bueno, muchas veces se negocia con riesgos, ¿verdad? Sí, y siempre va a haber un riesgo. Siempre hay riesgo. Ahora, desde el punto de vista de la visión comparada, y ya tú hablaste de República Dominicana, Argentina, en fin. Tú sabes muy bien, por ejemplo, el caso de España, el caso de Colombia, en donde estos acuerdos son sometidos a procesos de homologación judicial. ¿Tú no crees que sería conveniente que países como los nuestros se acojan a ese modelo, un tanto pudiese aún garantizar más el éxito de este tipo de herramientas? Te pregunto. ¿En qué sentido? Perdón. En el sentido, por ejemplo, de que en esos países hay acuerdos extrajudiciales que tienen que ser homologados por un tribunal. Sí. En ese sentido es que te hago la pregunta. Bueno, el acuerdo homologado, ¿verdad? Es como blindarlo, ¿verdad? Es como darle toda la fuerza. Y es importante obtener la homologación
para consolidar la estabilidad de ese acuerdo, en todo sentido. El acuerdo puramente extrajudicial en algunos casos sirve y en otros no. Entonces, lo importante es tener todas las posibilidades. Claro. Pero, fíjate, en la gran crisis que pasó en la Argentina a comienzos de la década del 2000, la Argentina tenía mucha experiencia con acuerdos puramente extrajudiciales, desde el siglo XIX. Siempre hemos tenido experiencia con insolvencia, lamentablemente. Pero no teníamos la herramienta de un procedimiento híbrido que protegiera esos acuerdos. A raíz de esa tremenda crisis, todas las grandes empresas, todas, de un día para el otro se convirtieron en insolventes. ¿Por qué? Porque hubo una tremenda devaluación. Sí, yo recuerdo. Que hizo que los pasivos fueran absolutamente imposibles de levantar. La tasa de cambio cambió de 1 a 1 a 1 por 4, o sea, imagínate un pasivo multiplicado por 4. Y la tasa de inflación diaria, yo recuerdo que eso era una locura. Una cosa loca. Bueno, todas esas empresas llamaron a negociar a sus acreedores de manera extrajudicial, informal. Y algunas de esas negociaciones estaban trabadas. El año 2002 se aprobó una modificación a la ley de concursos que estableció lo que hoy se llama APE o Acuerdo Preventivo Extrajudicial, con posibilidad de que si el acuerdo estaba aprobado extrajudicialmente por una mayoría determinada, todos los acreedores quedaban obligados a ese acuerdo. La sola aprobación legislativa de esa herramienta hizo que muchos acuerdos que estaban trabados se destrabaran. ¿Por qué? Porque los acreedores minoritarios en la negociación dijeron no vale la pena que sigamos oponiéndonos porque cuando ya se alcanzó un número suficiente nos van a llevar esto al tribunal y nos van a obligar a todo. Claro. Entonces, ¿cuándo usar uno u otro? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo usar un acuerdo puramente extrajudicial? ¿Cuándo usar el acuerdo híbrido? ¿Cuándo usar el proceso? Depende de cada caso. Depende de cada caso. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, primero yo diría, ¿en qué estadio de la crisis estamos? Si la crisis ha avanzado mucho, la crisis financiera de la empresa, me refiero, ha avanzado mucho, lo más probable es que el nivel de conflictividad con los acreedores sea muy alto y que sea muy difícil negociar de manera totalmente amable. Entonces, ahí es una especie de señal de alerta o de alarma de la dificultad que puede ofrecer un acuerdo extrajudicial. Segundo tema a tener en cuenta, la composición del pasivo. ¿Por qué? Porque estos acuerdos normalmente se hacen con los acreedores financieros. Es muy difícil negociar con el fisco, con la autoridad tributaria en todo el mundo. Difícil. En todo el mundo. Muy difícil. En todo el mundo. El Estado es poderoso. El Estado es poderoso y el Estado... Y ejerce su autoridad. Sí. Y tiene situaciones privilegiadas. Sí. Es muy difícil negociar si el pasivo laboral es muy alto también, muy difícil. Y con los acreedores comerciales, bueno, a veces sí, a veces no. Entonces, si yo tengo un pasivo que puedo resolver mi dificultad financiera, negociando solamente con el sector financiero, estos acuerdos son aconsejables. Si tengo un pasivo muy grande con el Estado, con la seguridad social, con los impuestos o con los trabajadores, ahí hay un tema. Ahí olvidémoslo. El otro problema es el número de acreedores. Si mi pasivo está disperso en 500 acreedores, es muy difícil. Muy difícil. Ahí necesito la estructura del procedimiento judicial, la disciplina, las etapas, el proceso, el control del tribunal, etc. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, caso por caso. El mensaje es,
esto no es mágico. Esto no es el sustituto del proceso. Esto es una oportunidad más. Entonces, si es posible, tiene enormes ventajas, sobre todo económicas. Tiene ventajas económicas, sin duda. No solo desde el punto de vista de los costos, sino desde el punto de vista de los resultados para los acreedores. En general, es muy difícil encontrar estadísticas porque como son acuerdos privados... Claro. Pero los estudios que se han hecho en algunos países, en Inglaterra, en Estados Unidos, de la utilización de este tipo de acuerdos, ha mostrado que la tasa de recupero de los acreedores suele ser mejor que cualquier recuperación en un procedimiento judicial. Ahora, mientras tú hablabas, a mí se me ocurrió, me surgió la siguiente pregunta, honestamente hablando, porque a fin de cuentas, estos acuerdos extrajudiciales suelen buscar rapidez, entre otras cosas. Ahora bien, también pueden abrir las puertas a negociaciones desiguales. ¿Ah, sí? Puede pasar. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, inclusive hasta la escribí aquí, ¿qué salvaguardas, por ejemplo, regulatorias podrían establecerse para proteger a las partes más vulnerables? Bueno, Entonces, porque ese es un tema, ¿eh? fuera del, o sea, en la negociación puramente extrajudicial, prácticamente ninguna, salvo la autorregulación de las partes. Por eso es que se pueden hacer con acreedores financieros que son todos colegas en definitiva. Claro. O sea que puede haber un desequilibrio en su exposición, pero es hoy por mí, mañana por ti. O sea, hoy este banco es el acreedor principal, mañana va a ser este otro. Entonces, ahí es más fácil respetar las reglas de juego. Por eso, ese código de conducta es más fácil adoptarlo y es más fácil que se hagan estos acuerdos con esa categoría de acreedores. O sea, es difícil hablar de acreedores más débiles o menos débiles en ese tipo de situación. Si no, tenemos que ir al procedimiento judicial donde hay una serie de salvaguardias y un árbitro que hace respetar las reglas del juego, que es el juez. Ahora, si en el acuerdo extrajudicial se han vulnerado derechos de partes que han estado afuera de la negociación y luego se lo trae para homologarlo, porque no nos olvidemos que ese acuerdo es obligatorio solo para las partes que lo firman, salvo que lo hagamos homologar. Pero cuando lo hacemos homologar, se publica, todo el mundo lo sabe y hay posibilidad de formular oposición. Y esa oposición se puede formular básicamente por dos causales. Una, que no es cierto que estén las mayorías que se dicen que están, cuando hay una abultamiento ficticio o un error en el cálculo de las mayorías, abultamiento ficticio del pasivo me refiero, y la otra causal es que haya fraude. Si hay fraude, esto se hace valer en el tribunal, en el acuerdo previo de plan, y el fraude hace caer el acuerdo, indudablemente, ¿no? Ahora, evidentemente de que este tipo de acuerdos como herramienta son altamente positivos, inclusive para salvar cualquier empresa que se encuentre en una situación de insolvencia. Eso está demostrado. Inclusive hasta para los propios acreedores. Porque a fin de cuentas, si tú ves que en medio de una insolvencia, ahí todo el mundo se verá afectado, por lo menos existe la posibilidad de que, aun cuando una parte son los que llegan a un acuerdo, puedan inclusive sobre la base de ese acuerdo salvar a los demás que no son parte del acuerdo. Esa es la realidad y eso está demostrado. O sea, como herramienta, evidentemente de que ha sido un gran avance. Ahora bien, tú sabes que el rol de la mediación, yo soy mediador, o facilitador, digámoslo así. Tú sabes que una de las características que debemos de tener es la imparcialidad. Esa es la realidad, la imparcialidad. ¿Qué es lo que va a garantizar real y efectivamente el éxito de un eventual acuerdo? Exacto. ¿Qué requisitos? Porque deben de haber unos requisitos inclusive para tú ser considerado como mediador. O sea, no todo el mundo tiene el temperamento o tiene las habilidades, en fin, tú sabes muy bien que hay una serie de componentes que hay que tomar en cuenta para que una persona se haga cargo de un proceso tan complejo como esto de lo que tú
tú y yo estamos hablando. ¿Cuáles requisitos tú has visto que desde el punto de vista del derecho comparado, bueno, Adolfo es probablemente una de las autoridades más reconocidas, no solamente en América Latina, sino mundialmente en esta materia? Entonces, tú tienes una visión holística del tema. ¿Cuáles son esos requisitos? Que tú me digas. Has tocado un tema muy importante. Porque eso es clave, ¿eh? Es muy importante porque para mejorar los acuerdos puramente extrajudiciales, para convertirlos en los que se llaman precisamente acuerdos mejorados o en inglés enhanced workouts. Hay distintos elementos. Uno de ellos es la adopción del código de conducta y la otra es establecer un campo de juego parejo. Para eso se recomienda que en los países se identifique lo que se llaman foros neutrales. Estos foros neutrales son espacios en los cuales las partes puedan sentirse en igualdad de situación cuando negocian. O sea, no necesariamente el deudor tiene que ir al banco, ni el banco a lo mejor a la empresa del deudor, sino que hay una cámara de comercio, una bolsa, una asociación de industriales y comerciantes donde se sabe que no va a haber, que hay una suerte de ambiente propicio y que además debe estar acompañado precisamente del ofrecimiento de servicios de mediación y eventualmente de arbitraje también. Porque si durante la negociación aparece un conflicto que pueda resolverse rápidamente por arbitraje, proveer un árbitro que lo resuelva y seguir adelante, evitar tener que ir al tribunal. Entonces, esos foros neutrales, con la provisión del servicio de mediación, mejoran la posibilidad de éxito de los acuerdos. Japón, por ejemplo, tiene una experiencia interesantísima que puso en vigor después de las crisis asiáticas del fin de los años 90. Japón implementó un sistema que era puramente privado, pero tenía algún tipo de reglamentación. Y en un momento dado le dio la autoridad de detonar el comienzo de la negociación y de conducirla a los centros de mediación. Centros de mediación que estaban autorizados especialmente y que proveían o suministraban mediadores capacitados. Me preguntas de las capacidades de mediador. Bueno, primero, tiene que ser alguien que tenga experiencia o conocimiento de tipo empresarial. Por supuesto. Que tenga familiaridad con los problemas de dificultades empresarias, que tenga conocimientos legales también, por supuesto, en esta área. Claro. De derecho comercial. Que es especializada. Especializada. Inclusive en el Banco Mundial, que establece lo que se llaman los principios efectivos de los sistemas de insolvencia, que son los estándares internacionales, la última revisión de esos principios tuvo que ver con estos temas. Y ha sido aprobada, todavía no está publicada, pero ha sido aprobada a nivel llamaríamos de comisión de trabajo, y seguramente las autoridades del banco la van a aprobar este año. Uno de los temas que se dice es que los mediadores deben tener, no recuerdo exactamente la terminología, pero el sentido es sean mediadores calificados, o sea, no cualquiera. Alguien que tenga ese tipo de experiencia, conocimientos, etcétera, y por supuesto la habilidad, ¿no?, para acercar a las partes, para lidiar con este tipo de problemas, y además una actitud, por supuesto, imparcial, ¿no? Por supuesto. Imparcial, neutral. Sí. Vamos a hacer una pausa. Sí, señor. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa.
un tema que a mí siempre me ha generado cierta inquietud. Porque tú hablabas, por ejemplo, de la confidencialidad, pero también estos acuerdos tienen que reflejar transparencia. ¿Cómo tú modular esos dos principios? Transparencia con confidencialidad. Ese es un tema, ¿eh? Sí. Es todo un tema. O sea, ¿dónde confluyen y cuándo se tienen que separar? Bueno, la confidencialidad tiene que ver con, sobre todo, la primera etapa. Sí. Cuando se inicia la negociación, normalmente los acreedores son pocos, pero se pide ahí una apertura de la información muy importante y todos se comprometen a no divulgarlo. La confidencialidad es una ventaja sobre todo para el deudor, para el empresario, porque no se le produce daño a su crédito, ¿verdad? No, a su reputación. Él está negociando, pero no está en boca del todo el mundo. Ahora, la transparencia tiene que ver con, una vez que se ha negociado y que se ha aprobado el acuerdo, eso sí tiene que conocerse. Y ahí es cuando viene la oportunidad para impugnar. Claro. ¿No? Para decir, no, oiga, ahí hay gato encerrado, no es transparente lo que han hecho. O hay perjuicio a terceros que no fueron parte de la negociación, porque por más que el efecto del acuerdo no homologado es un efecto puramente contractual, solo obliga a las partes que lo firman. Por supuesto. Eso puede tener consecuencias, impacto económico, ¿verdad?, sobre otros acreedores. Si hay, por ejemplo, garantías otorgadas que comprometen el activo del deudor de una manera muy importante y hay otros acreedores que no van a tener esas garantías, van a ser perjudicados. O sea que hay acá un delicado balance, indudablemente, ¿no? Un delicado balance. El respeto a la confidencialidad, por un lado, necesario para que la negociación esta entre pocos pueda ser exitosa y pueda quizás cerrarse y solucionarse el problema de la crisis sin pasar a mayores, pero también está el tema de la transparencia que señalabas, que es muy importante, ¿no? Evitar el perjuicio a terceros. Ahora, por ejemplo, en sistemas donde la mayoría de acreedores puede imponer un acuerdo, digamos así, al resto, evidentemente de que se generan tensiones. Ah, sí. Se generan tensiones e inclusive tensiones entre eficacia y respeto a la voluntad individual. Exactamente. Es un tema, Adolfo. Sí, es el desgraciado tema de la insolvencia. O sea, la insolvencia es el naufragio de la empresa. Y el derecho de la insolvencia es la prueba máxima de un sistema de derecho comercial. ¿Por qué? Porque los acreedores contemplan garantías, contemplan reputación, todo lo que el deudor puede mostrar a la hora de concesión del crédito, pero en última instancia, cuando se produce la insolvencia, normalmente nada de eso protege demasiado. ¿Por qué? Porque los bienes no alcanzan. Claro. Entonces, como los bienes no alcanzan, hay sacrificios. Esto hay que asumirlo. O sea, el derecho de la insolvencia es desgraciadamente un sistema de reparto de pérdidas. No es un reparto de utilidades, no es un reparto de recuperos, es un reparto de pérdidas. Y ese reparto de pérdidas tiene que hacerse de una manera equitativa. Ahora, ¿qué significa equidad? Y esto depende de cada sistema de cada país. ¿Por qué? Porque cada país establece
lo que se llama un orden de preferencias o de prelaciones. Entonces, hay algunos acreedores que van a ser más iguales que otros y van a sufrir menos pérdidas. Pero, por lo menos, entre los que son iguales, que las pérdidas se distribuyan de una manera equitativa, o sea, en proporción. Ahora, ¿por qué algunos pueden determinar la pérdida que van a sufrir otros como minorías? Porque es la única manera de resolver el tema de la reorganización y del salvataje de la empresa. O sea, si exigiéramos unanimidad en todos los acuerdos, sería prácticamente imposible, porque siempre va a haber alguien que no va a prestar la conformidad. Y fíjate, hay una película muy ilustrativa, muy linda, que se llama Neil Devine, que es el nombre de una persona, es un nombre y apellido. Esto transcurre en un pequeño pueblo no sé si en el norte de Inglaterra o en Escocia, muy pequeño, donde uno de las personas del pueblo se gana un billete de lotería y está muerto este hombre. Entonces, el resto del pueblo dice, vamos a tomar el billete, total, nadie sabe quién era Neil Devine, y uno de ellos va a hacer el papel, y todos nos vamos a repartir el botín, o sea, nos vamos a repartir el premio. Pero ¿qué pasa? Hay una señora que sabe que es la última que tiene que decir que sí, que dice, no, a mí me tienen que dar mucho más. Entonces está el tema de que cuando se requiere unanimidad, los últimos en prestar la conformidad tienen mucho más poder que los que ya prestaron conformidad. Así es. Entonces, el acuerdo por unanimidad, cuando el producto a distribuir es escaso, cuando hay que repartir pérdidas y hay que obtener una salida para la empresa, es un mal sistema. O sea, la unanimidad es un mal sistema. De ahí vienen los sistemas de mayorías. Ahora, ¿cuáles mayorías? ¿Cómo computarlas? Claro. ¿Qué proporciones? Etcétera. Esto también tiene que ser mayoría significativa, ¿no? Eso dicen los estándares internacionales. Pero después cada país dirá, bueno, una mayoría significativa es 60 o 70 o 51, etcétera, ¿no? Con frecuencia, porque esa es una realidad, se utilizan este tipo de mecanismos no para finalmente lograr una reestructuración, sino para posponer el pago. Ah, sí. ¿Existen algunos controles que puedan evitar este tipo de fraude? Te pregunto. Si el acuerdo es puramente extrajudicial, el control es que los acreedores se vayan de la mesa de negociación. Cuando el acreedor advierte que hay solamente una intención dilatoria, son los primeros en que van a decir, se terminó. Si el acuerdo, si el intento es judicial, bueno, ahí sí, claro, negarle la votación al acuerdo que ofrece o que propone, al plan que propone el deudor, o algunos otros mecanismos que interrumpan el proceso por supuesto si se advierte fraude desde ya, ¿no? Pero desgraciadamente sí, sobre todo cuando los mecanismos concursales contemplan, como es habitual, una tregua, una suspensión de las ejecuciones durante un tiempo determinado, muchas veces se hace solamente para eso. O sea, para posponer la muerte, en definitiva, ¿no? Para postergar la liquidación. Es un mal uso, es habitual que se usen así, desgraciadamente. Sí, esa es una realidad. Es habitual, es la realidad. Pero en definitiva es como diríamos, no es una victoria para el deudor, es simplemente una prolongación de la agonía, ¿no? Nada más que eso. La idea es que cuando una crisis se nos viene, ¿no? Anticiparse a la reestructuración. Eso es fundamental. Claro. Anticiparse. Por eso también estos acuerdos son importantes, porque no te exigen estar en insolvencia. Puedes ir a él cuando anticipo, de acuerdo a la proyección de mis ingresos y de mis compromisos, que en los próximos 6 meses, 10 meses, 1 año o 2 años voy a estar en dificultades de pago severas, con riesgo serio
de tener que entrar en insolvencia. Entonces puedo anticiparme a eso. En ese momento, cuando anticipo la negociación, primero, las relaciones van a ser mucho más fluidas. Todavía nadie ha sentido el impacto del, no pagó la deuda en términos, ¿verdad? No, todavía no. Pero les estoy diciendo francamente a mis acreedores, voy a tener serias dificultades. Necesito la cooperación, la colaboración para solucionar esto y hacerlo a tiempo. Esto es crucial. Inclusive en los procesos judiciales, la mayoría de los procesos de reestructuración judicial fracasan en la reestructuración. ¿Por qué? Porque se llega tarde. Se llega cuando ya el enfermo no tiene remedio. Ahora, No. Se me ocurre hacerte la siguiente pregunta. ¿Existen países en donde tú, habiéndote sometido a un proceso de reestructuración, goce de ciertos incentivos fiscales o beneficios tributarios? Concho, porque el propio Estado sí ve que, porque a fin de cuentas también el Estado se va a ver afectado, porque cada vez que quiebra una empresa, No hay el impuestos, Estado no paga impuestos. No paga impuestos. Sí. Entonces, también tiene que haber un sacrificio por parte de la administración. Te hago la pregunta, honestamente hablando, porque se me ocurre eso. Tú te ríes. No, me río porque lo que dices tiene una total sensatez, ¿verdad? Pero es que es lógica, es sentido común. Pero desgraciadamente ese sentido común no es muy bienvenido por parte de las autoridades fiscales en casi ningún lado. Mira, en los trabajos que yo he hecho en distintos países... Bueno, eso es un acto de brutalidad, Bueno, honestamente hablando te lo digo. Una de las cosas que uno le aconseja cuando está haciendo, sobre todo cuando hay grandes crisis, ¿verdad? Uno va a las autoridades del Estado y dice, bueno, ustedes tienen que, no pueden grabar como si fuera una ganancia lo que el deudor deja de pagarle al acreedor. O sea, supongamos el deudor debe 1.000 y el acreedor le dice, bueno, te voy a cobrar 800. No pueden grabar esos 200 como una ganancia, porque encarecen la negociación. No, sinceramente. Claro, ni le pueden decir al acreedor, pero no agotaste los medios para ejecutar esos 200 que te faltan. Entonces, esto es elemental, pero desgraciadamente es muy difícil de conversar. Mira, en un país a mí me pasó conversando este tema con una autoridad fiscal que le dije, lo que tienen que hacer es no cobrar impuestos sobre eso. Y me dice, van a pasar sobre mi cadáver antes de que por ley me modifiquen esa norma del Código Fiscal. Hay países, sí, muy poquitos. En las grandes crisis asiáticas, Tailandia estableció una regla de exención tributaria de lo que se negociara en un acuerdo de este tipo. No solo en el proceso formal, sino también en los acuerdos extrajudiciales. Ya. También. No, me parece que en Montenegro también. En Montenegro también, efectivamente. Ahora, en el proceso de reestructuración, tenemos en la ley del Uruguay un sistema, una norma al final de la ley como disposición transitoria que establece que durante un periodo largo, no me acuerdo cuánto es, el Estado no va a cobrar el impuesto que correspondería como ganancia sobre eso. O sea, en síntesis, es un tema importantísimo el tema fiscal, tanto para los acuerdos extrajudiciales como para los planes de reorganización. Ahora, la educación empresarial y financiera de este tipo de herramientas para las empresas es fundamental. Honestamente no te lo digo, me he dado cuenta que muchas veces por falta de información, por falta de conocimiento, sucumben las empresas, pudiendo a veces salvados si utilizaran estos mecanismos. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, las cámaras de comercio o los gremios profesionales, un tanto como para poder incentivar este tipo de mecanismos?
el conocimiento de que existen es lo primero, lo más importante. O sea, porque es una élite nada más que sabemos que, exacto, exacto. O sea, que estos mecanismos existen. Exacto. Te lo digo con sinceridad. Sí, absolutamente. Sobre todo cuando se pone en funcionamiento un sistema moderno de acuerdos híbridos, por ejemplo. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata eso? ¿No? Entonces, la difusión es fundamental. ¿Qué están haciendo? Poco, en general poco. Es más una tarea de congresos, de reuniones, etc. Pero es fundamental la difusión de la existencia de los mecanismos, la difusión de las ventajas, y luego que se usen es importante poder mostrar ejemplos. Claro, O sea, claro. el día que se tiene un ejemplo de un acuerdo exitoso extrajudicial que se quiera dar a conocer, porque puede ocurrir que se mantenga la confidencialidad, o un acuerdo previo de plan, que ese indudablemente es público, decir, miren, hay otras cuestiones y no necesariamente hay que ir al tribunal al acuerdo puramente formal. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Después de la crisis del COVID, hubo 3 grandes caídas empresarias, para llamarlo de alguna manera, en la Argentina. De los grandes. Una resolvió el problema en un acuerdo puramente extrajudicial privado, lo hizo en 2 meses, una cosa por el estilo. Es cierto, los socios tuvieron que ceder capital, etc. O sea que hubo una reestructuración. Claro, en donde hubieron sacrificios, punto. Hubo sacrificios, pero se terminó todo. Segundo caso, se hizo la negociación extrajudicial, muy compleja, porque había muchos acreedores, pero con gran esfuerzo, en el plazo de un año prácticamente, se llegó al acuerdo homologado, a nuestro equivalente del acuerdo previo de plan, y se terminó. Tercer caso, una enorme fábrica de aceite y exportadora de productos de soja, un pasivo de $1.000 millones, inició su concurso hace 5 años, todavía no tiene acuerdo. Uf. Han sido tal las complejidades procesales, acusaciones penales, Ay, Dios mío. saltos de instancia, etcétera. Recién ahora se va a abrir lo que en la Argentina llamamos el cram down de los socios, que es una segunda etapa en la que se puede volver a negociar un acuerdo. Porque el acuerdo que se hizo fue no homologado en primera instancia, homologado en segunda instancia, revocado por la Corte Suprema y seguimos, 5 años y pico. Entonces te das cuenta que cuando se puede hay que usar es como las enfermedades, o sea, Claro. si el paciente no tiene más remedio lo llevamos a cirugía, pero si es posible intentar otra cosa, ¿para qué lo vamos a poner en cirugía? Definitivamente que siempre habrá un riesgo mayor. El riesgo es mayor, el costo, el dolor, Claro. etcétera. Adolfo, es increíble, tenemos 1 hora hablando tú y yo, ¿En serio? y no ha sido suficiente. Bueno. Así que bueno, nos veremos el año que viene, en donde estaremos celebrando la 6ª semana del derecho y los negocios. Esto se va a convertir en un hábito para mí. Definitivamente que sí. En un vicio. No, yo diría que más que un compromiso, es una obligación de tener que venir aquí a la República Dominicana. Nada, tenemos que aprovechar tu acervo en una área que no deja de ser aún, es increíble, novedosa para muchos juristas y para muchos empresarios. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a Finjus. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.